poco a poco, es ese tipo de propuesta que nos hace ir del punto uno al punto 2 de una manera lógica, adecuada, pedagógica y sin hacer que la gente, los participantes, sufran ningún tipo de, podríamos decir, de frustración a lo largo del proceso. Es decir, hacerlo lo más suave y lo más tranquilo posible para llegar a un final que queremos todos, pero que posiblemente, si lo buscamos de otra manera, va a ser difícil llegar a él de forma tranquila. Mm, Dejadme, a ver, voy a ir punto a punto, ¿vale? Y casi prefiero compartir, aunque veáis esto, yo creo que lo veis suficientemente bien, porque lo he hecho en grande. Una primera cuestión es que nos solemos centrar en el qué cuando vamos a impartir un taller, porque el foco es un elemento que se utiliza para desarrollar talleres educativos, formativos, creativos y no solo. El foco se puede utilizar en deporte, se puede utilizar en política, se puede utilizar en sanidad, puede utilizar en lo que queramos, pero en este caso nos vamos a centrar en que se puede utilizar en el desarrollo de talleres formativos en los que el arte tiene algo que ver. Si tiene algo que ver el arte, además, tiene que ver el ser humano, con lo cual es uno de los grandes problemas que tenemos los formadores o dinamizadores de grupos que trabajamos en el arte y las emociones, es que la materia prima que utilizamos es el ser humano y es una de las más delicadas del mundo. Si encima queremos añadir un poquito más de peligro, si trabajamos con adolescentes, ni os cuento, porque están en un momento en el que su forma de pensar y hacer se está formando, lo cual cualquier detalle puede ser muy positivo o muy negativo en función de cómo lo hagamos. El caso es que muchas veces en este tipo de trabajo nos solemos centrar en el qué vamos a impartir, qué vamos a comentar, qué vamos a enseñar, cuál es el ejercicio que hacemos. Es decir, nos centramos en el qué, entendiendo que lo importante es la cantidad y la calidad de información que vamos a trasvasar. Y se nos olvida muchas veces el cómo, porque muchas veces centrándonos en el qué, casi nos da igual cómo lo hagamos. Hay gente que sí, que se prepara mucho, que hace muchas cosas, pero que en el fondo lo importante es que el qué quede claro. ¿Qué ocurre? Que como docentes, formadores o motivadores, a veces funcionamos intuitivamente. Es decir, ves personas que trabajan de forma maravillosa y les preguntas cómo lo hacen y quizás no son capaces de desarrollarte la metodología que siguen o a lo mejor te desarrollan 2 puntos, pero el resto lo hacen intuitivamente. De hecho, luego me diréis y comentamos, suele ocurrir, a mí me ha ocurrido como alumno, que cuando te enseñan una metodología, una técnica o tal, dices, anda, si eso yo lo hacía, pero lo hacía sin saber que se podía sistematizar, sin saber que se podía ordenar, lo hacía de forma intuitiva. Qué bien me viene que alguien venga y me diga, no, pero vamos a dejarlo de hacerlo intuitivamente. Esto, los que seáis de teatro, sabéis que uno de los desarrollos más importantes de las técnicas teatrales fue precisamente Stanislavski, cuando planteaba que había que meterse en el personaje y demás, hubo un momento en que se dijo, sí, pero no todos los días un actor sube al escenario y no todos los días tiene el mismo mood, no tiene la misma sensación, no tiene el mismo bienestar, malestar cada día, con lo cual, por mucho que intente que su intuición interpretativa salga adelante, necesitará unas bases técnicas. Y eso fue lo que intentó hacer. Y lo que intentaron a partir de entonces un montón de técnicos y metodólogos que metieron dentro de las artes metodologías para que dejaran de ser exclusivamente intuitivas e improvisadas y fueran sistematizadas. Bien, pues el concepto de foco viene a ayudar a sistematizar el proceso de formación en cualquier taller. ¿Vale? ¿Qué rasgos son sistematizables? Es decir, ¿en qué elementos nos podemos fijar en un formador de un taller para que deje de ser solamente intuitivo y se plantee hacer las cosas siempre con una metodología base?
Ahí pongo algunos aspectos, por ejemplo, la no directividad. Es decir, si somos conscientes en cada momento del taller que no estamos ordenando lo que hay que hacer, que no estamos superdirigiendo a los participantes, que si un participante hace una cosa que no es exactamente aquello que nosotros esperamos que va a hacer, no lo corregimos. Es decir, esa no directividad es esencial en el desarrollo de la creatividad, de los procesos artísticos, de los procesos expresivos, porque si no, lo que estamos abocados es a desarrollar calcos de nosotros mismos. Con lo cual, un rasgo sistematizable es intentar ser conscientes de que uno no es directivo, con lo cual tenemos que tener un radar puesto en la cabeza para que en el momento en que nos demos cuenta de que estamos corrigiendo hacia un punto focal exclusivo, estamos empezando a ser directivos. Cuando nos cansamos de poner ejemplos para que la gente nos siga los ejemplos, somos directivos. Cuando alguien dice se puede hacer así, lo primero que nos sale de la boca es un no muy rotundo, somos directivos. Es decir, hay muchas maneras en que nos damos cuenta de que estamos siendo directivos. Si eso nos lo grabamos un poco en la cabeza y sistematizamos la idea de que a una propuesta alternativa no hay que responder con un no, sino podemos verlo y ver qué posibilidades hay de hacerlo, que hay que intentar no dar ejemplos de todo y menos dar más de un ejemplo de algo, porque si no se tiende a la imitación, que tenemos que intentar que cuando proponemos un ejercicio sea lo más amplio posible, pero que esté muy claro el objetivo, de tal manera que el objetivo está claro, pero los procesos pueden ser varios. Todo este tipo de rasgos nos están ayudando a no ser directivos. Con lo cual, ser no directivo no es exclusivamente es que este lo hace muy bien, es que este no es directivo. No, se puede trabajar y se puede entrenar. Una de mis frases preferidas, y me han oído mucha gente los que me conocen, es que todo es entrenable. Y los rasgos sistematizables o entrenables de un profesor y de un monitor y de un dinamizador, sobre todo de talleres de arte, uno importante es ser no directivo. La segunda es la atención, es decir, si vamos a exigir a nuestros alumnos que estén atentos, los primeros que tenemos que estar atentos somos nosotros. Y aunque parezca una perogrullada, es decir, parece que cómo no vas a estar atento siendo un... Pues hay elementos sistematizables dentro de ese tipo de atención, que es, por ejemplo, aprendernos los nombres de todos los participantes lo antes posible. Por ejemplo, mirar a los ojos de cada uno de los participantes alguna vez antes de mirar por segunda vez a alguien. Por ejemplo, saber en cada momento cuál es el espacio en el que se desarrolla la actividad y saber si en un momento determinado tenemos alguna necesidad, saber previamente si la tenemos cubierta o no. Si no la tenemos cubierta, saber sustituirla. Por ejemplo, darnos cuenta si alguien está en otras cosas o que tiene algún problema o que está despistado para sutilmente hablar con esa persona y preguntarle si le pasa algo. Es decir, esa atención sigue también siendo entrenable. Saber en cada momento elementos del espacio, objeto de las personas, para incluso sorprender a los participantes diciendo, ¿os habéis fijado en aquel círculo verde que hay no sé dónde? La gente no se ha fijado porque a lo mejor es un detalle que pasa despercibido, pero para que se den cuenta que tú estás atento. Tú tienes que estar atento y tienes que entrenar esa atención. Y por supuesto, otro de los rasgos sistematizables es los recursos propios. Es decir, yo soy una persona medianamente alta, hay personas más bajitas, hay personas que tenemos la voz más fuerte, gente que la tiene más débil, pero la tiene más aguda, otros la tenemos más grave. Hay gente que maneja muy bien el cuerpo, hay gente que no lo manejamos tan bien, hay gente que canta maravillosamente, hay mm, dinamizadores que tienen un gran sentido del humor, hay otros que tienen una presencia escénica brutal y que entran a la sala y todo el mundo se gira y los mira. Es decir, esos recursos propios que no tienen por qué ser los mismos ni únicos de cada uno, los tenemos que sistematizar, es decir, tenemos que tener claro cuáles tenemos para aprovecharlos y sacarlos adelante en cada taller. ¿Vale? Pues de todos estos rasgos sistematizables, y podría hacer una lista de 10, 12, 15, que son rasgos que los monitores, dinamizadores, profesores, como queráis llamarlo, deberían entrenar, uno de los elementos básicos y que muchas veces no se presta atención, fundamentalmente por el desconocimiento de su existencia, es el control del foco.
el control del foco, no ya el foco, sino el control del foco, es decir, cómo controlar el elemento del foco en el desarrollo de un taller. Pero para poder controlar el foco, primero tendremos que saber qué es esto del foco. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. ¿Alguien me sabe decir? Venga, abro la palabra. ¿Alguien me sabe decir qué es el foco en cualquier ámbito, ¿eh? ¿A qué se considera foco en cualquier ámbito? E incluso en este ámbito, en el de la enseñanza, de talleres artísticos, creativos, educativos. Yo intento ver el chat. Si alguien Puede ser escribe, por el chat o alguien que esté presente aquí que quiera eso es. responder a Fernando. Fernando, si quieres poner pantalla completa para que se vea mejor la Vale, diapositiva. lo intento, a ver si me deja. Dame un segundo. Ay, Dios mío. Ahora. Estamos ahí, ¿no? ¿Ahí Sí, lo veis bien? perfecto. Sí. Muy bien. Vale. Aquí A ver, tenemos, dice Andrea, dice, tal vez sea la atención dirigida a un tema muy específico dentro de algún taller. ¿Vale? Puede ser más cosas. Todos a la vez no, porque es... bueno, creo que el silencio nos dice sería interesante saber qué es. Vale, pues pasemos página. Como diría aquel. Si me deja esto pasar página, yo paso página. Aquello que atrae nuestra energía. Puede ser. ¿Qué es? A ver, yo voy a dar una definición que puede que esté rondando vuestras cabezas o no. Evidentemente, el concepto de foco mm, se puede ver desde muy distintas maneras. Y yo siempre digo que uno de mis defectos es que cuento chistes, ¿vale? Entonces, el foco, ya sabéis que es la mujer o sea, es el marido de la foca, ¿vale? Ese es el foco. Pero bueno, aparte de eso, el foco, muchas veces la primera imagen que nos viene a la cabeza es esa lámpara que ilumina una parte, ¿vale? Es decir, es algo que, como decían aquí, algo que atrae nuestra energía o nuestra atención. Donde se quiere redirigir la atención del espectador, dice Efraín. Efectivamente, yo cojo un foco, una luz, ilumino una parte del escenario y lo que queda en sombra, evidentemente llama menos la atención que lo que está en el foco. También en el ámbito de los negocios y en el ámbito del trabajo y de la educación, muchas veces el foco es aquello, no ya que atrae nuestra energía, como decía Ana, sino que nos demanda nuestra energía. Es decir, ¿en qué focalizas tu esfuerzo? Tu foco es sacar adelante el examen parcial de diciembre. Ese es tu foco. Entonces, el concepto de foco, al final, aunque busquemos distintos ámbitos, siempre acaba siendo un elemento que nos está indicando la concentración de la imagen, de la idea, de la energía, de la atención, algo que concentra todo aquello que estamos haciendo. Bien, en pedagogía de la expresión y en el drama inglés, del que yo provengo mucho, porque yo me formé mucho en el sur de Inglaterra con conceptos de drama, una tal Christine Poulter, que es una de las grandes maravillas de la pedagogía teatral inglesa, tiene un libro que se llama Playing the Game, que por cierto está editado en castellano en ñaque, que se llama Jugar al juego, que es un libro en el que determina, es una colección de 100 ejercicios clasificados por tipos de ejercicios de encuentro, de lenguaje, de cuerpo, de movimiento, de interpretación, pero en cada uno de ellos determina algunos elementos básicos. Por ejemplo, número de participantes, en qué forma se agrupan, tiempo que se suele usar, si necesita elementos o no, y foco. ¿Y qué define como foco Christine Poulter? Y es lo que yo también utilizo para definirlo. Es la cantidad de atención que recibe cada sujeto del resto del grupo.
Es decir, si estamos trabajando con 15 alumnos en un aula, ahora mismo vosotros no estáis recibiendo nada de foco. Cuando he nombrado a Ana Milena, he nombrado a Efraín, ahí de repente ellos han recibido un pequeño aspecto de foco porque todos habéis oído su nombre y habéis dicho, ah, esto lo ha dicho tal persona. Pero desde que hemos empezado, el foco nos lo hemos ido repartiendo entre el profe y yo. Y sobre todo yo, porque estoy aquí hablando y soltando una perorata, ¿vale? Entonces, ¿qué es el foco? Es la atención que recibe cada uno. En este caso, yo recibo el máximo de atención del máximo de participantes, o eso espero. Espero que la gente me esté atendiendo y por tanto yo recibo el foco. Si yo empiezo a distribuir el protagonismo de la presentación, ese foco empieza a dejarme a mí y se centra en otras personas. Con lo cual, yo puedo coger la cantidad global de foco y tenerla yo solo, dársela a alguien individualmente, repartirla entre varios, diluirla, intensificarla, ¿vale? ¿Cómo determinamos, cómo se determina el foco? Pues básicamente se determina en función de qué actividad estamos haciendo y cómo se estructura el grupo según la dinámica de grupos, porque el foco no deja de ser un elemento que se desarrolla a partir de las técnicas de dinámica de grupo. ¿Cómo se determina el foco? En función de si estamos agrupados en gran grupo, pequeños grupos, parejas, individualmente. Se determina si la acción es individual, colectiva, si es una acción en la que hay espectadores o no, si es una acción en la que lo que se está haciendo tiene mucha relevancia o es algo muy pasajero y liviano. Es decir, todo este tipo de elementos hacen que el foco sea más intenso, más fuerte, más no sé qué, etcétera, etcétera. De todas maneras, voy a dar un paso más y voy a clasificar de forma muy somera lo que serían los distintos tipos de foco dentro de una dinámica de grupos. Pero lo que sí espero es que os quede claro qué entendemos como foco en la dinámica de grupos y en la pedagogía teatral. ¿Qué es eso? Es la atención que recibimos cada uno de los que participamos, no yo como profe, ni un alumno en concreto, sino cada uno de los alumnos y del profesor en un momento determinado. Y tendríamos que ser capaces, si de repente damos un taller de hora y media, en el minuto 37,2 tendríamos que ser capaces de parar el taller y delimitar qué foco estamos compartiendo en ese momento, qué tipo de foco es y por qué hemos llegado a ese foco. Pero vamos a ver una pequeña clasificación y a partir de ahí vamos a dialogar sobre qué entendemos los distintos tipos de foco y si conocemos ejemplos y si podemos dar ejemplos. Mirad esto. Esto es el foco. En la fotografía de la izquierda, el foco es mutuo, es decir, se atienden mutuamente. En la fotografía de la derecha, una persona atiende a la otra, pero la otra no atiende a la una. Los focos son distintos, en las dos fotografías son distintos totalmente. Y sin embargo, la situación aparente es la misma. Que realmente son dos personas muy próximas en un momento, digamos, de intimidad. Sin embargo, el foco es totalmente distinto. Dejadme una cosa, voy a dejar de compartir ahora mismo. Tiri, tiri, tiri. Vale. Mm. Hay una forma en la que a mí me gusta trabajar cuando queremos definir algo, que es definir lo que no es. Es decir, hay veces que es más fácil decir lo que no es una cosa que lo que es. ¿Vale? ¿Y qué no es el foco? Pues lo primero no es un ejercicio. Es decir, el foco no es un ejercicio, no hay ejercicios de foco. Es un elemento metodológico que se puede aplicar a todo tipo de enseñanza y otras cosas, como ya he dicho, pero sobre todo a la dinámica de los grupos. Con lo cual no intentemos pensar que el foco tiene calentamiento, desarrollo final. No, es un elemento interno
que está dentro del engranaje. ¿Vale? Voy a compartir ahora los tipos o la clasificación, ya digo, muy básica de lo que serían los tipos de foco. A ver si me deja aquí. Vale. Ay, ¿por qué no me deja? Dios mío. Ya está. Aquí. Mirad, básicamente, dos clasificaciones muy sencillas y muy básicas. La primera, la intensidad. Hay foco bajo, medio y alto. Podríamos hacer gradaciones y decir, bueno, del 0 al 10 hay foco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Pero para dejarlo claro, hay foco bajo, medio y alto. ¿Cuándo hay foco bajo? Cuando está dividido entre todos los miembros del taller. Es decir, si todos estamos haciendo una actividad a la vez, todos hacemos lo mismo y nadie atiende a nadie, el foco es bajo porque nadie se siente observado. Nadie tiene la atención de los demás sobre sí. Cada uno atiende a lo que hace. El foco medio sería aquel en el que puede que haya gente observando o no, pero ya a lo mejor estamos trabajando por parejas, por tríos, por grupos. Ya dentro mismo de esa estructura hay alguien que me está observando, porque si yo trabajo en grupos de 4, hay 3 personas que me observan. Cada vez que intervengo en ese grupo pequeño, hay 3 personas que se callan y me escuchan, con lo cual me están ejerciendo su foco hacia mí. Ahí estamos en un tipo medio. ¿Por qué? Porque si bien hay gente que me observa, el resto de la gente está a lo suyo y como diría yo, bueno, ya mirarán a los demás y no me siento tan observado. ¿Cuándo tenemos un foco alto? Cuando existen espectadores pasivos. Es decir, cuando en un taller se hace una pequeña muestra o se muestra un ejercicio en el que, por ejemplo, hay 2, 3 personas o un grupo de 5 que muestran a los demás algo que han preparado. En ese momento, el resto está pasivo y observando, con lo cual los que están haciendo la actividad se sienten absolutamente observados. Y ese es el mayor, no el mayor, pero uno de los mayores intensidades de foco. ¿Cuál sería, a vuestro entender, antes de que lo diga yo, cuál sería el foco más alto posible en un taller pedagógico, de expresión o de teatro? Se admiten propuestas, se admiten ideas. ¿Cuál creéis que sería la forma en la que el foco es el más intenso dentro de un taller? Y ya digo todos a la vez, no. Fernando, como es una cuestión relacional, a mí lo que me hace pensar esto es que cuando yo comienzo un taller, realmente como tallerista tengo el foco altísimo, ¿sí? Sí, Porque tengo a todos los participantes están escuchándome. Y a partir de ahí, como los talleristas somos quienes comenzamos el taller, es como ese cuidado de cómo yo voy distribuyendo ese foco porque lo tengo yo al principio, ¿no es cierto? Y ahí e- sería un ejemplo de un foco alto, ¿no? efectivamente, un ejemplo de foco alto es el del propio tallerista al comienzo de la sesión. Porque como bien dices, si esto fuera un tarro de miel, al principio del taller la miel la tienes tú toda, ¿vale? Y la idea, como bien dices, es ir repartiendo la miel poco a poco para que la gente se endulce poco a poco, pero le das una gotita a cada uno para que cada uno no se sienta observado. Pero tiene que haber momentos, y de hecho, salvo casos excepcionales, la mayoría de las veces los talleres acaban trabajando momentos de foco muy alto, no para el tallerista, sino para los participantes. Y en ese momento le estás dando el tarro completo de miel al participante. Y tú mismo intensificas el foco. ¿Por qué? Porque tú eres un participante del taller especial. Y cuando un participante del taller se siente observado por el tallerista, el incremento del foco es mayor todavía. Cuando se siente observado por iguales, bien, pero cuando tú además estás observando, es como un examen, pues evidentemente el foco es mucho más intenso, ¿no? Aquí hay alguien que ha escrito algo, a ver, dice, el foco debería pasar por todos los tipos en los talleres de teatro, teniendo en cuenta la diversidad de actividades que se ejecutan en esos encuentros. Efectivamente, Andrea. Es decir, eso es a donde vamos a llegar al final de hoy. Es decir, al final de hoy, la idea es que seamos capaces de estructurar el taller de tal manera
que nuestro tarro de miel empiece en nuestras manos y acabe en las manos de los participantes sin que nosotros tengamos que participar apenas. Es decir, uno de los grandes logros de un tallerista es pasar desapercibido. Es como los árbitros en deporte. Si consigues que el partido sea maravilloso y el árbitro pase desapercibido, es lo mejor. Si consigues en un taller que el trabajo grupal esté por encima del trabajo del tallerista y que el tallerista pase a un segundo plano, que la miel la tengan entre todos, sería maravilloso. Y luego, como bien dice la Milena, dice que el foco es flexible, vivo y dinámico. Efectivamente, si no fuera así, sería muy fácil. No, hacemos así, cuadriculamos y tiramos millas. Pero claro, como veis, he empezado diciendo que hay una división de bajo, medio y alto, pero también añado dos palabras debajo, que es compartido o transferido. Es decir, el foco puedes tenerlo tú todo, lo puedes compartir con más personas o lo puedes transferir. Alguien me puede, insisto, bueno, yo voy a decir cuál es para mí el foco más alto y con esto me gusta, ya ha dicho antes el profe que soy provocador creativo, me gusta provocar. Entonces, me gusta pinchar porque muchas veces cuando digo esto sé que hay gente en la audiencia que lo ha hecho y lo ha hecho convencido. Pero os digo una cosa, por favor, nunca empecéis un taller de expresión, de creatividad, de teatro en círculo y haciendo que la gente pase al centro a explicar algo. Es el mayor foco posible que existe. Hacer un círculo de personas, que alguien pase al centro y que cuente algo, aunque sea, no, pasas al centro y te presentas, pasas al centro y dices tu nombre, pasas al centro y bailas una jota, pasas al centro y cuentas un chiste. Es el mayor foco posible y he visto muchas veces, no una ni dos, comenzar talleres así. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando el tarro de miel íntegro a la persona que se pone en el centro. Y no solo eso, se lo estás dando con las manos escurridizas, porque no es capaz de soportar ese peso desde el principio. Un tallerista está entrenado para eso. Para eso estoy aquí, tirarme pelotas que yo soy capaz de pararlas, pero poner a alguien que está empezando en un taller con el tarro de miel entero y con las manos húmedas, se le cae el tarro y se derrama. Y a ver quién limpia el suelo luego. Es decir, cuando estamos en un círculo, tened en cuenta que si una persona se pone en el centro, es observada por todas las demás personas que están pasivas y además esa persona del centro solo ve apenas a la mitad del grupo, porque la otra mitad la tiene a la espalda. Es el peor momento de focalidad de atención que hay en un taller. Por eso ejercicios de ese tipo, como habéis dicho antes, que deberían ser progresivos, se deben dejar para los momentos en que el grupo se conoce mucho, hay muchísima confianza o hemos desarrollado ya muchos días de taller. Pero por favor, evitad esas estructuras al principio de los talleres porque le estamos dando el tarro con las manos húmedas a las personas. Y he visto a gente abandonar talleres por errores de este tipo, porque se sienten absolutamente atenazados por la atención de todos cuando ellos iban a un taller a ver qué pasaba, ¿no? Y es problemático. Dice Andrea, en los círculos estamos siendo observados por todos los ángulos y si los participantes no están preparados para ese nivel de exposición podría ser problemático. Efectivamente, así es. Volviendo a la pantalla que tenemos, el foco compartido, como he dicho, es aquel en el que de repente yo estoy llamando la atención, pero lo estoy haciendo acompañado de otros. Un ejemplo, cuando hacemos ejercicios, vamos a dividir el grupo en subgrupos de 5 personas. Y esas 5 personas preparan algo y la muestran a los demás. ¿Qué ocurre? Que es un foco alto porque los demás, las otras 10 personas están pasivas y te están observando, incluso el monitor te está observando, pero somos 5. Y como somos 5, el tarro lo tenemos entre 5. Y a veces incluso, esto es como los niños pequeños cuando cierran los ojos y al cerrar los ojos se creen que se han escondido y no les ves. Entonces hacen así y dice, ya no me ves. Pues a veces en el foco nos pasa eso, que cuando estamos 5 mostrando algo, mientras miren a los demás, a mí como que no me ven. Entonces, el foco compartido nos ayuda a soportar
elementos que puedan ser de foco alto o de foco medio, pero al repartirlo entre varios se hace menos pesado. Y suele ser muy interesante para involucrar a personas tímidas, un poco apocadas, gente que no les gusta participar mucho. La mejor manera es hacerlos participar primero en grupos medianos o grandes, para que no se sientan observados. Si yo tengo una persona que sé que le cuesta participar, yo no le voy a pedir que ponga un ejemplo de viva voz esa persona sola. Por lo menos le voy a decir, hacer tríos, cuartetos y entre los 3 o los 4 luego dadme respuestas. Puede que el portavoz de ese cuarteto no sea la persona apocada, pero seguro que la persona apocada ha dado alguna idea dentro de ese grupo. Hola Y empieza. Fernando, creo que se Dime, perdió. me No, habéis pues no, perdido. creo que se había perdido un segundo la señal. Ya, otra Ah, vez vale, retomamos. vale, vale, vale. No, decía eso, que el foco compartido nos ayuda a involucrar a personas a las que les cuesta entrar en dinámicas, ¿vale? Y luego está el foco transferido, que no es exactamente el mismo. El foco compartido, hay 2, 3, 5 personas a las que atiende el resto. El foco transferido son aquellos ejercicios en los que el foco pasa de mano en mano de forma relativamente rápida, que son ejercicios individuales, pero que pasan de un lado a otro. Por ejemplo, lo de yo qué sé, un ejercicio de calentamiento en el que alguien dice su nombre y dice el nombre de una segunda persona. Y esa segunda persona tiene que decir el nombre del primero, su nombre y el de una tercera persona. Y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que uno de los participantes le toca decir nombres, tiene el foco alto porque todo el mundo lo observa. Pero cuanto más rápido haga el ejercicio, más rápido va a pasar el foco y por tanto el foco va a ser transferido. Con lo cual, una forma de suavizar el foco es hacer que esa transferencia sea lo más rápido posible. No sé si conocéis el ejercicio de historias encadenadas, en las que una persona empieza a contar una historia y de repente hay alguien que dice cambio, y en ese cambio la siguiente persona sigue contando la historia. Si estamos en un grupo que no tiene demasiada confianza, ese cambio tiene que ser más rápido para que el foco transferido sea, o sea, esté menos tiempo en cada persona. Pero si estamos en un grupo con más confianza, con más trabajo y demás, es interesante dejar más tiempo porque ya la gente puede soportar el foco aunque sepa que lo va a transferir. Entonces, hay que jugar con la combinación de estos dos elementos, que el foco sea bajo porque lo recibimos entre muchas personas, que sea medio porque lo recibimos en un grupo mediano o alto porque lo recibo yo solo o una pareja. Y hay que combinarlo con que el foco sea compartido, es decir, que lo podamos compartir entre varios y por tanto el peso se reduce, o que sea transferido, es decir, que lo podamos pasar de uno a otro para que a mí me dure menos en las manos el bote de miel. Me ha encantado lo del bote de miel, profe, porque es muy visual y viene muy bien para explicarlo todo. Me gustaría que dierais ejemplos de algunos ejercicios que tengáis en la cabeza y que intentéis decir, el ejercicio consiste en esto y creo que el foco que reciben los alumnos es este. Simplemente por ver si tenemos claro cómo identificar los distintos tipos de foco. Ya veremos cómo estructurarlo, pero primero eso. ¿Quién Muy da bien, ejemplos? perdón. Antes de eso hay un mensaje de Ana Milena Sí, que dice también creo que el foco es flexible, vivo y dinámico. sí, 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 sí. Sí, lo vi antes y es eso. Es decir, efectivamente tú no puedes plantear un foco para una sesión. El foco se modifica continuamente. Es más, se modifica para cada una de las personas del taller. Tú has empezado antes por el tallerista. El tallerista tiene el foco, pero el tallerista tiene que tener la cualidad de compartirlo. Cuando un tallerista mantiene el foco alto para sí mismo durante hora y media, se convierte en un gurú, no es un tallerista. Se convierte en alguien que lo único que quiere es, tenéis que imitarme, tenéis que decir lo que yo diga, tenéis que hacer lo que yo haga, pero yo soy quien sabe y fijaros mucho en mí. Eso es un gurú. Para que un tallerista sea un buen tallerista, como bien dice Ana Milena,
el foco tiene que ser dinámico. Es decir, tú tienes que ir repartiéndolo, pero además, lo más importante es que tú como tallerista tienes que ser consciente en cada momento de cómo se está repartiendo. Y hay veces que no puedes controlarlo, que de repente el foco se desvirtúa, tú habías pensado en un ejercicio en el que el foco iba a ser medio y compartido, y de repente hay dos personas en el taller que adquieren protagonismo por algo y acaparan el foco del taller. Tú tienes que ser consciente en ese momento de que el foco está ahí y ver si le viene bien al taller o no. Y si le viene bien al taller, impulsarlo. Y si no le viene bien al taller, de alguna manera reconducir el foco a donde tú quieras llevarlo. Porque el foco efectivamente se mueve. Es una especie de, lo de la miel me encanta, pero eso es una especie de luz, de energía que circunda a todos y que en un momento determinado nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces para manejarlo, para tener las herramientas para manejarlo, interruptores, conectores, eh, disolventes, como queráis llamarlo, pero tenemos que ser capaces de manejarlo para que el foco vaya donde nosotros queramos que vaya y no que el foco domine el taller. Porque a veces genera momentos de tensión y momentos de miedo y momentos de ruptura en un grupo simplemente por no haber manejado bien el foco. Pero insisto, mira, por ejemplo, ejercicio de foco transferido podría ser una actividad de expresión corporal en donde una persona indica un movimiento y los demás deben seguirlo. Y así con todos los participantes hasta sumar todos los movimientos y crear una pequeña coreografía, por ejemplo. Es decir, en ese momento, como dice Andrea, la persona que inicia el movimiento está recibiendo un foco alto, pero como cada uno de los miembros del taller va a añadir un movimiento, en ese momento el foco lo mantiene alto. No es un foco compartido, porque en cada momento cada uno recibe el foco, pero sí es un foco transferido, porque el foco no se queda exclusivamente en uno de los participantes, sino que se va transfiriendo. Lo bonito de este ejercicio, por ejemplo, es que transfiriendo ese foco, estamos a su vez haciendo un foco genérico y el ejercicio final, que es unir todas las coreografías, aparentemente, y digo aparentemente, se convierte en un ejercicio de foco bajo, porque todo el mundo hace todas las coreografías. Pero en el trasfondo, cada vez que pasamos por el movimiento de A, de B, de C o de D, el foco mental y corporal se dirige a cada una de esas personas, con lo cual cada uno se siente focalizado en un momento, pero de forma suave porque es transferida. Entonces, este tipo de ejercicios vienen muy bien para entrenar los momentos de foco alto mínimos. Es decir, tienes foco alto, sí, pero lo transfieres. Y entonces poco a poco podemos hacer que las personas a las que les cuesta más ser protagonistas consigan esa comodidad a la hora de ser focalizadas por los demás. Más ejemplos. Fernando, eso me hace pensar entonces que realmente la primera sesión de un taller donde uno pues prácticamente no conoce a nadie, no se ha establecido esta confianza grupal o esta cohesión grupal, es crucial el manejo del foco. Y pienso en un ejercicio, ya que estamos hablando de los ejemplos, ese ejercicio en donde la presentación no es una presentación solamente verbal, sino que se busca una presentación gestual. Entonces se hace un círculo de participantes, o sea, nadie pasa al centro, eso claramente se está en Sí, círculo y desde el círculo, yo como tallerista, entonces digo, bueno, me llamo como visitantes de un planeta de extraterrestres. Entonces, me llamo Agustín, vengo del planeta Júpiter y mi planeta se saluda de esta manera. ¿Sí? Entonces es un poco figurado, pero se hace un sí. gesto de presentación y luego se va pasando persona a persona. Pero antes de pasarse, yo hago el gesto y todo el grupo lo repite. ¿Sí? Ujú. Entonces allí hay un foco alto, pero además es transferido
pero además es compartido, no sé, Sí, quisiera sí, que sí, sí, lo sí, analizaras más sí, bien tú sí, y pues yo lo he utilizado en muchos talleres y a pesar de ser la primera sesión y que podría generar, bueno, esa tensión alta, un poco de estrés en los participantes, pues al hacer que los demás repitan ese mismo gesto, eso como que se diluye ese foco, no sé, quisiera escuchar tu opinión al respecto. sí. No, mira, además, porque sí es cierto que he visto muchos talleres que inician la cuestión así, es decir, círculo, alguien hace algo, algo que no es lo típico, entre comillas, y que por tanto llama un poco la atención, pero que como los demás lo repiten, lo diluyes. Démosle una vuelta de tuerca. La gente que asistiera al taller en la Escuela de Verano de TAI se acordará de que yo las primeras sesiones casi nunca le hago hacer nada a nadie solo. Es decir, lo primero que hago es que intento que la gente primero conozca el espacio, se sienta cómodo. Hay muchas veces que uno de los elementos básicos para que una persona no se sienta focalizada es que la gente se pueda fijar en lo que nos rodea. Es decir, si yo empiezo el taller fijándonos en las personas, ya estoy incidiendo en el foco en las personas. Pero si yo empiezo el taller fijándome en el espacio que nos rodea y les hago estudiar el espacio, buscarlo de forma individual y absolutamente eh, caótica, la gente ya empieza a agarrarse a elementos de comodidad en el espacio que les hacen sentirse más seguros y no por ello se tienen que exponer a los demás. Y es más, yo normalmente intento aprenderme los nombres de las personas en la primera sesión, pero no les pido que me digan los nombres individualmente en ningún momento de la primera sesión. ¿Por qué? Porque lo que hago es distribuir el espacio de forma, vamos a llamarlo cuántica. Es decir, las personas no se ponen en círculo, no se ponen en cuadrado, no se ponen sentadas. Lo que intento es que si han empezado viendo el espacio, en un momento determinado cada persona está en un sitio del espacio mirando en una dirección, ni siquiera todos miran en la misma dirección. Mi voz y mi presencia los focaliza. Entonces pueden estar 7 en una esquina, 2 en otra, uno en el centro, 4 allí, 3 acá, no sé qué. Pero cuando yo hablo, la gente, todos me miran a mí, nadie se mira a sí mismo. Y cuando les propongo ejercicios, la primera sesión siempre son ejercicios en los que todos a la vez hacen lo mismo. Por ejemplo, poneros a andar y cuando os crucéis con alguien, saludarle. Es una manera de presentarte, pero en vez de tener que presentarte ante 15, te presentas ante uno, mientras los otros 14 están haciendo lo mismo a la vez. ¿Qué hago con esto? Rebajar el foco muchísimo, porque solo hay una persona que me atiende, la persona con la que me cruzo. Y porque el resto están repartiendo el tarro de miel en tantos trocitos que la atención que me llega a mí es muy pequeña. Y además suele ocurrir que la gente se aprende los nombres del grupo mucho más rápido, porque cuando juegas a cruzarte, además suelo pedir primero que se crucen y se saluden. Además les digo, no hace falta que os contéis la vida ni que habéis desayunado, no, deciros el nombre y seguir, para que el foco sea lo más transferido y bajo posible. Y en un momento determinado les pido que hagan lo mismo, pero que se saluden diciendo el nombre del de enfrente, con lo cual les estoy exigiendo que concentren su atención en los nombres que se van cruzando y les digo, y si no os acordáis del nombre, le tenéis que hacer un gesto, no explicarlo de viva voz, un gesto que le haga ver que no os acordáis de su nombre para que os lo repita. Ese tipo de ejercicios en el que todo el mundo hace lo mismo a la vez, que se mezclan en el espacio, que no hay una estructura espacial determinada y que previamente además la gente no tiene ningún empaque en haberse trasladado por el espacio porque ya lo conoce, ya sabe dónde hay cosas suaves, dónde hay cosas duras, dónde hay cosas frías, dónde hay cosas cálidas, blancas, negras, moradas, triangulares o circulares. Si yo ya estoy en un espacio que se me hace acogedor de principio, el hecho de hacer todos a la vez lo mismo durante el mismo momento hace que el foco sea el más bajo posible. Y si consigo hacer una primera sesión completa en la que nadie haga nada mientras todos los demás le miran, habré hecho una primera sesión de foco bajo que me va a servir muchísimo para ir creciendo poco a poco.
Pero el momento en que meto un elemento en el que todos miran a alguien, aunque sea compartido, transferido, aunque sea rápido, en ese momento ya estoy diciendo, cuidado que tengo un foco alto. Claro, si tengo un taller de 4 horas, no puedo estar así todo el rato. Puedo hacer eso durante 20 minutos para ir aumentando el foco. Pero si tengo un taller anual, me puedo permitir el lujo de gastarme 1, 2 o incluso 3 sesiones en las que nunca pida a nadie que haga algo solo. A lo mejor se lo pido por parejas o por tríos o por cuartetos, pero solo voy a intentar no pedírselo hasta que haya una confianza suficiente y sólida para que la gente se sienta feliz mostrándose a los demás. ¿Vale? Con lo cual, tu forma de empezar me parece muy coherente, pero incluso si en vez de en círculo lo hacemos en forma ameba, como digo yo, es decir, que cada uno esté en un espacio y en un momento, yo hago mi movimiento, todo el mundo mira hacia allá, pero cuando ve hace su movimiento, todo el mundo mira en otra dirección, la estructura sólida que tiene el círculo desaparece y destensa el foco de alguna manera. ¿Sí? Un poco la idea del círculo es porque hay esta noción de la horizontalidad que crea el círculo. Quisiera que nos hablaras un poco como porque es una noción muy común, que cuando estamos en círculos todos somos iguales. Sí. Lo que pasa es que cuando estamos en círculo, todos somos capaces de estar sintiendo que nos mira todo el mundo. Es decir, efectivamente todos somos iguales, pero todos somos iguales si tenemos la confianza como para enfrentarnos a todos los demás en igualdad. Esto es, yo hay un ejemplo que siempre digo que es cuando hace mucho tiempo me invitaron a un estreno y en el estreno de teatro y en el estreno durante los 15 primeros minutos había 4 adolescentes bailarinas bailando en torno a una estructura cúbica de aristas. Y entonces me volví a la persona que me había invitado y le dije, digo, ¿sabes cómo han ensayado esto, no? Dice, ¿cómo? Digo, han puesto la música y les han dicho a las chicas, moveos libremente. No había una estructura, no había una coreografía, se movían libremente. Y entonces le dije, pero eso no es moverse libremente. Moverse libremente significa que tú tengas herramientas suficientes para ser libre moviéndote. Si no te han dado mínimo 10, 15, 20 herramientas distintas entre las cuales tú puedas elegir para moverte y solo te sabes mover de 2 maneras, tu libertad de movimiento es muy exigua. Entonces, cuando yo estoy en un círculo, efectivamente somos todos iguales, pero somos todos iguales si anteriormente nos hemos dado a todos la capacidad de ser iguales en un círculo. En un círculo, un primer día hay gente muy tímida, hay gente muy echada para adelante, hay gente muy social, hay gente muy asocial, hay gente que tiene muchas ganas del taller, hay gente que no tiene ninguna gana de taller, hay gente que es positiva, hay gente que es negativa, hay gente que es optimista, hay gente que es pesimista. Con lo cual, la estructura aparentemente equilibradora no está equilibrada porque no hemos dado pautas suficientes para que la gente la equilibre. Si yo utilizo el círculo cuando la empatía, la confianza, la seguridad, el espacio e incluso el foco lo tengo más trabajado y por tanto la gente se siente en suficiente confianza con los demás y suficiente seguridad consigo mismo, entonces el círculo sí me vale como estructura. Y apoyo la moción y digo, sí, es una estructura que equilibra y hace horizontal. Y por eso los círculos de la palabra al final de los talleres funcionan, porque están al final, porque ya hemos hecho ejercicios que nos permiten ponernos en círculo y hablar todos al mismo nivel. Pero si yo ese mismo círculo, en vez de al final, lo pongo al principio, estoy dando por hecho que las personas de ese círculo están trabajando todas al mismo nivel. Y eso, si estoy empezando un taller, no lo puedo dar por hecho. Tengo que currarlo antes. No puedo darles un pincel a cada uno y decir, pintar lo que queráis, porque puede que haya gente que efectivamente sepa pintar y haya gente a la que le tenga que dar 7 clases para que pinte una raya. Entonces, hay que tener cuidado con esas estructuras, sobre todo tomarlas, entre comillas, como una máxima ineludible. No, a veces pueden funcionar y a veces no, pero hay que saber lo que decíamos al principio, hay que saber qué es el foco y cómo funciona y ver si lo estoy llevando de una manera o de otra. Que a veces tendré que usarlo de una manera, vale, pero que yo sea consciente de que lo hago.
¿Que voy a cerrar el círculo al principio? Vale, pero que yo sea consciente de lo que estoy haciendo. Que no es simplemente, no, así todos nos vemos y somos felices. No, porque puede que haya gente que no sea feliz así. Estoy intentando ver algo que han escrito. Dame un Es un segundo, comentario porque de Andrea sí. Alzate. Sí, dice, por ejemplo, ejercicio de foco transferido podría ser esto ya lo he dicho antes. Un ejemplo de foco compartido podría encontrarse en los momentos de improvisación en los talleres de teatro. Por ejemplo, dividir los grupos y darles una palabra para que hagan una pequeña improvisación para luego compartirla con los demás. Efectivamente, en el momento en que tú haces un ejercicio en el que divides el grupo en subgrupos y hay momentos de muestra, es decir, que cada subgrupo le muestra al resto del grupo lo que han preparado, en ese momento ese grupo está recibiendo todo el tarro de miel, pero lo tiene compartido. Con lo cual, cuanto más grande es el grupo, más compartido y más bajo es el foco. Esto parece una tontería, pero no lo es. Es decir, parece que es más fácil trabajar primero por parejas y luego trabajar por equipos pequeños y luego al final equipos grandes porque es más difícil estructurarlos. Pero a nivel de foco, si vas a mostrar, tiene que ser a la inversa. Y para eso me gustaría enseñaros una cosa que es bastante visual. Ay, esperad, que me he pasado. ¿Veis esta estructura ahora mismo? A, B, C, D, E, F, G, H, I. En esta estructura se plantea cómo sería la progresión de un foco, llamémoslo como queramos, de 1, intensidad 1 a intensidad 9, ¿vale? En función de los elementos activos y los elementos observadores y la distribución espacial de estos elementos. Si os dais cuenta, en el cuadro A, todos son activos, todos están haciendo algo, normalmente todos a la vez y todos lo mismo, pero de forma individual. En ese momento el foco es el más diluido posible y por tanto nadie se va a sentir observado por nadie, porque tienen bastante gente alrededor como para que observen a los demás y no a mí. Y todos estamos haciendo lo mismo, con lo cual a nadie le interesa lo que yo estoy haciendo porque todo el mundo estamos haciendo lo mismo. Andad por el espacio, pues ando por el espacio. Buscad una cosa cuadrada, pues todos buscamos una cosa cuadrada. Buscad algo que sea frío, todos buscamos una cosa fría. Y todo el mundo lo hace de forma caótica. Ese sería el foco más diluido. En el momento en que trabajamos por parejas, que es el cuadro B, en el cuadro B ya la pareja ya se está focalizando en mí, es decir, ya hay una persona que me atiende y una persona a la que yo atiendo. Pero ¿qué ocurre? Que como estamos trabajando por parejas todos a la vez y sigue sin haber observadores, todos estamos activos a la vez, volvemos a sentir que no estamos observados. Es decir, si os dais cuenta, la clave del foco se empieza a intensificar en el momento en que hay agentes pasivos en el grupo. Si todos estamos en actividad a la vez, es muy difícil que alguien se sienta observado. Por supuesto, si es individualmente, nada observado. Si es por parejas, ya tengo una persona, pero empiezo a generar una confianza de dos, que está bien. Y en el cuadro C, ya veis que hay pequeños grupos en los que ya hay más personas que me observan, pero como el resto de los grupos trabajan a la vez, no me siento tan observado. Vale, hay 3 personas que me observan, pero hay 12 que no me están observando, porque están a lo suyo. Con lo cual, esa primera línea es clave darnos cuenta de que el foco es progresivo en tanto en cuanto se agrandan los grupos, pero mientras que no haya observadores, el foco sigue siendo leve. ¿Qué pasa en la segunda línea D, E, F? En la segunda línea ya tenemos en D 2 grandes grupos. Divido al grupo en 2, entonces ya tengo que estar hablando con la mitad del grupo atiende cada vez que yo hablo, hago algo, propongo algo, digo algo, con lo cual ya hay gente que me está observando. Pero el resto no me observa desde fuera. El resto sigue a lo suyo. El grupo B está trabajando. Con lo cual la ventaja es que, vale, me observa mi grupo, pero el grupo de enfrente no me hace caso. Y en el cuadro E es donde damos el cambio radical. ¿Cambio radical cuál es? De repente aparecen los observadores.
de repente hay gente que observa, es decir, que no está haciendo nada más que focalizar, que atender a algo. Y en ese momento de D a E el paso es rotundo. Vale, antes me observaban los de mi grupo, pero ahora hay gente fuera que me observa. ¿Pero qué ocurre? Que si os dais cuenta, de la E a la I, la intensidad va creciendo en el momento en que el grupo activo cada vez es menor y el grupo de observadores cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente en mi grupo activo me observa alguien, pero los de fuera me observan más. Cuanta más gente haya afuera, más observado me siento. Con lo cual, el F, que el grupo es más pequeño, me siento más observado. El G, que somos solo una pareja, nos sentimos muy observados. El H, que soy yo solo, me siento absolutamente observado. Y aún, como decía al principio, hay un foco más alto que es siendo yo solo en el centro de un círculo donde no soy capaz de ver a toda mi audiencia. Pero si os dais cuenta, la progresión de A a D va de menor a mayor y la progresión de E a I va de mayor a menor. ¿Por qué? Porque cuando nadie observa, yo tengo menos foco cuanta menos gente trabaja conmigo. Pero cuando hay observadores, yo tengo menos foco cuanta más gente trabaja conmigo porque comparto el foco y lo diluyo entre los demás. No, vais a hacer una foto estática entre los 5 y hacemos una foto estática y los de fuera la analizan. Sí, porque el punto de atención es este y la importancia y esa figura y no sé qué. Y yo que estoy dentro de la foto me siento observado. Pero como somos 5, pues seguro que están mirando a los otros 4. A mí no me mira nadie. Y me relajo y estoy más tranquilo. Pero si en vez de 5 somos 3, si en vez de 5 somos 2, si en vez de 5 soy yo solo, mi posibilidad de esconderme en el grupo para no ser observado se diluye. Por eso la progresión del foco va de menos a más cuando no hay observadores y de más a menos cuando sí los hay. Y ahora sí, viendo estas 9 estructuras, que evidentemente se podría hacer de otra manera, porque además podríamos introducir el elemento de transferencia o de compartir, ¿qué ejercicios se os ocurren de cualquiera de estas estructuras? Y si creéis que seríais capaces de montar una sesión de 2 horas en las que se pasara por los 9 estadios. Imaginaos que solo os dan, no, tenéis un taller de 2 horas, solo vais a trabajar 2 horas con un equipo, pero tenéis que llegar al estadio I. Sería un poco brutal o salvaje irnos directamente ahí. Habría que empezar en A. ¿Cómo ir de A a I en 2 horas? Pues cómo ir de A a I en un curso escolar o cómo ir de A a I en un taller de 2 semanas. Esa sería la clave de conseguir que el foco fluya. Y habrá momentos que hemos llegado a F y después de F haremos ejercicios en los que volveremos a B, a A, para consolidar algo, para repetir un ejercicio, para recordar algo. O en un momento determinado estaremos en D y a lo mejor un ejercicio muy concreto que vamos a transferir rápidamente lo hacemos en estructura de H, en la que cada uno es el protagonista, pero durante 10 segundos. Hay un ejemplo que yo hago siempre, que es el de las primeras obras de teatro, cuando hago un taller de expresión. Les digo, hoy vamos a hacer las primeras obras de teatro. Vamos a hacer 15 obras de teatro de 15 segundos. Cada uno de los miembros del taller pasa por un escenario ficticio para hacer una obra de teatro de 15 segundos. Y automáticamente, según sale del escenario, le dice el tema al siguiente para que el siguiente haga una obra de teatro de ese tema durante 15 segundos. Como solo tardan 15 segundos en trasvasar el foco, es un ejercicio que se puede soportar. Pero eso sí, ¿cuándo se hace? Al final de la sesión. Bueno, pues ahora en vez de dar yo ejemplos, quiero que me deis vosotros ejemplos, viendo esta estructura en la pantalla, de a qué ejercicios os recuerdan estas estructuras. Mientras el público piensa en los ejercicios, Fernando, yo quería decir que también me parece que la estructura que proponen los talleres Transmigrar de inicio, romper el hielo, luego el calentamiento, luego arte aplicado y luego el cierre, realmente también están dentro de esta progresividad del foco. No sé tú qué opinas. Sí, sí, absolutamente, sí, porque
Una apertura bien hecha es un elemento en el que el foco es muy diluido y lo que hace es introducir la temática o la estructura o la técnica, etcétera. Un calentamiento lo que está haciendo es hacer que la gente se vaya aproximando al arte aplicado, y para aproximarte al arte aplicado es muy difícil hacerlo si les estás intentando inyectar el foco al máximo. Tienen que ir poco a poco, fluyendo, para acercarse cada vez más al arte aplicado. Y en el arte aplicado es cuando empieza a haber observadores. Es decir, si te das cuenta, en la presentación y en el calentamiento no hay observadores normalmente. Son ejercicios en los que todo el mundo hace cosas a la vez, todo el mundo participa de forma colectiva global, a veces por parejas, a veces por tríos, pero nadie observa lo que hacen los demás. Cuando entramos en el arte aplicado es cuando empiezan a existir observadores. Y en el momento en que entran los observadores, el foco se intensifica. Pero si lo hacemos bien, y efectivamente normalmente los talleres de Transmigrar lo que hacen es que las primeras partes del arte aplicado son herramientas, ejercicios, juegos, en los que aunque haya observadores, los ejercicios y los juegos no se hacen de forma individual, se suelen hacer de forma colectiva, con lo cual se comparte el foco y se transfiere. Y suele ocurrir que al final del taller se suele dejar la puerta abierta a la representación, a la muestra. Y esa muestra es todo el grupo del taller frente a desconocidos, o cada uno de los miembros del taller individualmente, por parejas o por tríos, frente al resto del taller, que sería el foco mayor, que sería: hemos desarrollado el arte aplicado y con el arte aplicado lo mostramos a los demás. Efectivamente, la estructura de los talleres Transmigrar de alguna manera respeta de forma coherente esta forma de desarrollar la intensidad del foco en los que participan. Dice Ana Milena: ¿cómo se puede entrenar o qué capacidad de desarrollar como tallerista para movilizar este foco de A a I? Vale. Lo primero y fundamental, yo creo, es ser conscientes de que existe. Es decir, muchas veces uno no desarrolla una capacidad simplemente porque desconoce que se puede desarrollar o qué elementos la componen. Es decir, en el momento en que uno es consciente de que esto existe y de que es relativamente simple, o sea, cuando a mí me dijo el profe 2 horas, dije, esto se puede explicar en 10 minutos. Pero sí es cierto que cuando uno empieza a ver esto y lo tiene claro, el siguiente paso como tallerista es ser capaz de identificarlo. Por eso os pido ejemplos, porque lo interesante es ser capaz de identificar estas estructuras en lo que habitualmente hacemos. Con lo cual, un posible entrenamiento sería revisar nuestros cuadernos de talleres, de ejercicios, de sesiones, y ver cómo calificaríamos cada uno de los ejercicios que componen una sesión en función del foco. Y ver si estamos de alguna manera haciendo focos aleatorios, o si vemos una sesión que efectivamente transcurre en unos focos progresivos. Si vemos que son progresivos, os aseguro de que son sesiones en las que cuando las habéis llevado a la práctica os habéis sentido muy satisfechos. Y puede que haya sesiones que no sabéis por qué no funcionan, o que no acaban de cuajar, o que han cuajado una de cada 3 veces, y a lo mejor si la analizáis en función del foco os dais cuenta de que son sesiones de que no están exactamente bien estructuradas. A partir de que uno es consciente y de que es capaz de calificar cada ejercicio de una sesión en función de su foco, el hecho luego de fluir es tan sencillo, entre comillas, como fabricar las sesiones a conciencia y decir: no, voy a ver las piezas que tengo en el puzzle y voy a intentar que la sesión tenga una progresión en el foco, pero lo estructuro de forma, entre comillas, artificial. Luego fluirá o no fluirá, y luego tengo que entrenar, por supuesto, la capacidad de observación para darme cuenta si efectivamente donde yo creía que el foco era compartido y que era bajo, resulta que es así, o me encuentro con que hay personas que lo pasan mal porque no era tan bajo el foco, sino que es un foco intenso. Con lo cual tengo que entrenar las dos cosas: el prepensamiento de cómo estructurar las sesiones, intentando calificar cada uno de los elementos con su foco, y dos, la capacidad de observación para comprobar in situ y sobre la marcha si ese foco está fluyendo como yo pensaba que iba a fluir.
Hay una cosa de este libro que he citado antes, de Playing the Game, de jugar al juego, de Christine Poulter, que es muy interesante porque en una introducción muy pequeñita, ya digo, son 100 juegos que plantea con sus gráficas y tal, pero en una introducción muy pequeñita te plantea cómo estructurar una buena sesión de drama. Y lo plantea de la manera siguiente: empieza por el objetivo final. Es decir, ¿qué quieres sacar de esta sesión? No quiero sacar microescenas de danza, por ejemplo. Vale, ¿y cómo llegas a las microescenas de danza? No, necesito hacer antes ejercicios de danza de estas técnicas concretas que les quiero enseñar. Vale. ¿Y cómo llevas a esas técnicas? No, necesito calentar estas partes del cuerpo que son las que necesitan. Vale, ¿y cómo calientas esas partes del cuerpo? No, necesito confianza suficiente para que la gente se pueda tocar en algún... Es decir, si hacemos lo que yo llamo siempre la agenda inversa, si empiezo por el final y voy progresivamente viendo qué paso anterior a ese necesito para llegar al final, conseguiré normalmente una estructura de sesión que va a respetar la fluidez del foco. Normalmente, ya digo. Pero para mí serían esas dos cuestiones esenciales: analizar cada ejercicio, comprobar que efectivamente fluye y luego observarlo cuando uno lo pone en práctica para ver si esto es una especie de calibración. No sé si habréis jugado alguna vez al ejercicio de los dos alfileres o palillos o dedos, que uno cierra los ojos y la otra persona coge dos dedos y se los pone en una parte del cuerpo. Y la persona que tiene los ojos cerrados le tiene que decir si ha puesto un dedo o ha puesto dos, y si ha puesto dos, a qué distancia están. Pues curiosísimo cuando lo hacen por primera vez, que hay ciertas partes del cuerpo que son capaces de ser sensibles a distancias muy cortas y saber que hay dos dedos y que los separa medio centímetro, como es la palma de la mano, y zonas como la espalda cercanas a la columna vertebral, que aunque pongas dos dedos separados 10 centímetros, la gente piensa que solo hay uno. Pero cuando repites el ejercicio varias veces, llega un momento en que la persona es capaz de distinguir dos dedos a 5 centímetros en la espalda, porque va calibrando, va calibrando, va calibrando. Pues en el caso de cómo aplicar el foco en las estructuras de los talleres, nosotros también tenemos que calibrar. Tenemos que ver, yo ha habido ejercicios que a lo mejor ponía al principio de la sesión y que me he dado cuenta que no. Una vez que ay, sí, esto queda muy chulo, porque tal, porque la gente sale muy animada y tal, y me doy cuenta que no, porque veo al ponerlo en práctica que hay dos o tres personas que no entran al juego. ¿Por qué? Porque de repente tiene el foco más intenso del que yo creía. Automáticamente analizo ese ejercicio, veo que es un foco más intenso y lo coloco en otro momento de la sesión. Para la siguiente, fallo, o sea, como es acierto, error de vez en cuando, pero es eso lo que se puede hacer. Dice Andrea, un ejercicio en la forma D podría ser un juego de espejos. Dos grupos de la misma cantidad de personas, un grupo se mueve y el otro grupo debe seguirlo. Todo dependería del nivel de herramientas que tengan los grupos, pero podría ser algo exploratorio. También podría ser con la palabra o microgestos. Sí, podría ser. Sí, lo que pasa es que ahí, hasta cierto punto, si te das cuenta, está entre el D y el E, porque aunque todos están haciendo lo mismo, hay un medio de observación mutuo si estamos haciendo un espejo. Tú me observas, yo te observo. Ahí quizás, antes de pasar a eso, que sería casi un E, pero un E simultáneo, habría que hacer un ejercicio previo en el que cada grupo preparara una especie de coreografía corporal, mientras el otro grupo prepara la suya, sin que cada uno sepa lo que van a hacer, de tal manera que luego jugáramos a los espejos. Dice Efraín, suelo evitar las dinámicas de presentación individual al inicio, pero en algunos casos que son necesarias, como sería, por ejemplo, cuando hay personas con discapacidad visual que requieren esa información al inicio para ubicarse mejor, o cuando necesitamos saber los pronombres con los que cada quien quiere que nos dirijamos. Vale, no, a lo mejor no necesito dirigirme a nadie personalmente al principio. Es decir, lo que os decía antes de que yo no me presento ni pido los nombres de la gente al principio del todo. A lo mejor si hay alguien con necesidades especiales, efectivamente pero yo como tallerista me puedo focalizar en esa persona, pero no necesito que el resto del taller se focalice en la persona. Y en cuanto a la necesidad de conocer los pronombres, yo lo puedo hacer por juegos disueltos, que digo yo, es decir, caóticos, en los que al final me va a llegar la información, pero no se la tengo que pedir uno a uno de forma viva voce y delante de todos.
Es decir, puedo jugar a que de repente en el espacio coloco distintos rincones en los que esté él, ella o ella o tal, y en un momento determinado les digo, vete a tu rincón, Flor. Entonces te vas a tu rincón, todos juegan a la vez, van corriendo a la vez, pero no se sienten absolutamente observados uno a uno, sino que de repente todos están jugando a tocar su rincón. Y además yo lo mezclaría con otros elementos para que no sean en exclusiva esos elementos. Es decir, imaginaros que queremos aprendernos los pronombres, pero a la vez pongo otros elementos de tipo color preferido, de tipo mes de nacimiento, es decir, diluyo esa información con otras. Y puedo jugar a que la gente se desplace por el espacio buscando esos elementos y les diga, vuestro mes de nacimiento, y todo el mundo va al mes de nacimiento. O puedo decir, el mes de nacimiento de tu padre, y todo el mundo a por él. Y en un momento determinado puedo decir, cada uno a su pronombre, y todo el mundo a su pronombre. Cada uno está mostrando a los demás cuál es su pronombre y no por ello es el foco único de todo el grupo. ¿Entendéis esto, no? Es decir, casi todos los ejercicios que se hacen de forma individual frente al grupo se pueden hacer de forma caótica todos a la vez. Casi, no siempre, pero casi. Más cositas. Gracias a ti. Bueno, aquí hay alguna otra, algún otro ejemplo entre el público, alguna pregunta. A ver, que se le oiga. Qué pena, ¿me podrías mostrar otra vez la imagen de, de A, B, C, de A, B, C, de la imagen para... Fernando, ¿puedes Perdón. volver a colocar esa imagen de... Sí, 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 ahora mismo. Dame un segundo que la localizo. A ver, ¿dónde estás? Compartir. Aquí. Ahí la tenemos. Y era la B. El ejemplo era No estoy oyendo bien. tribus, como que se usaran entre sí tribus, como una forma de recondicionar la creencia como una forma de... No he conseguido escucharlo porque me entraba con mucho eco y aparte estoy intentando compartir. Vamos a cambiar de micrófono. Vale. A ver, un momento, voy a Aló, intentar ahora volver sí a... se escucha bien. Perfectamente. Sí. Pues el ejemplo que ponía era que en el grupo E, ¿cierto? Donde hay parejitas, donde están haciendo nada más actividades y no hay observación, el ejemplo era que cada parejita se dibujara entre sí, ¿cierto? A forma de integración, de reconocer a la otra persona, ¿cierto? A través de la imagen. Pues como un ejemplo diferente al que decías del nombre, pero esta es así como de retrato, ¿cierto? Porque también es importante como ir integrando esa imagen de la otra persona y relacionando pues como su forma de ser, siento que también ayuda para ir progresando a las demás etapas de foco, como dices. Ujú. Sí, sí, me parece estupendo, sí. Efectivamente, nos habíamos centrado en tema de nombres, pero hay muchos elementos de la persona que se pueden compartir por parejas en petit comité. Y aquí, aprovechando lo que has dicho, me ha resonado una idea que a veces surge, y es el hecho de que, sobre todo la gente que venimos de las artes escénicas, que en el fondo y en la superficie nos gusta estar en escena y nos gusta tener público, tendemos a pensar que todo el mundo es así
y que por tanto cuando trabajan por parejas y los vemos y vemos cosas maravillosas que se dibujan, por ejemplo, cuando se dibujan o se retratan o tal, decimos, ¿cómo no se lo van a mostrar a los demás? ¿Cómo vamos a desperdiciar esto? Hay que mostrarlo, hay que mostrarlo. Pues no. Es decir, uno de los elementos que hace que el foco funcione es ser capaces de refrenar nuestras ansias de compartir en público lo que estamos haciendo en privado, porque eso hace que la confianza crezca más sólidamente. Otra cosa es que cuando ya llevemos varias sesiones y estemos en estructuras de trabajo que en algunos momentos de la sesión, no digo toda la sesión, en algunos momentos de la sesión estemos ya con observadores y tal, que podamos retomar alguno de los ejercicios que se haya hecho al principio de los talleres y decir, ¿os acordáis del ejercicio donde dibujábamos a los demás? ¿Queréis que nos mostremos cómo nos veíamos y si después de 6 sesiones nos seguimos viendo igual? Por ejemplo. Y en ese momento, evidentemente el foco es mucho mayor porque estamos planteando que haya observadores, pero estamos recogiendo elementos que nos parecieron maravillosos al principio. Pero hay que intentar frenarse en la idea de que todo lo que es maravilloso cuando la gente trabaja, que suele ser casi todo, tiene que mostrarse a los demás. No, hay veces que la experiencia personal, tú contigo mismo, con una pareja o con un trío, es suficientemente importante como para no tener que mostrarla a los demás. Y eso nos consolida la idea del foco. Muchas gracias, Fernando. Creo que esa aclaración era muy importante. Bien, ¿algún otro comentario? No sé si a través del chat. A ver, en el chat hay algo. Aquí hay uno. Dice Andrea, ¿cuáles podrían ser algunas herramientas didácticas para abordar todos los focos en una sesión? Todos los focos en una sesión. Vale, lo primero, para abordar todos los focos en una sesión tenemos que tener claro que los alumnos van a ser capaces de admitirlo. Es decir, si tenemos alumnos con algún tipo de dificultades, si tenemos alumnos, por ejemplo, si tenemos alumnos adolescentes, si tenemos alumnos con problemática comunicativa, etcétera, etcétera, yo diría que es no solo imposible, sino nada recomendable atravesar las distintas etapas del foco en una sola sesión. Ahora, si lo que queremos es trabajar, por ejemplo, en formación de formadores, en gente que ya está talludita en esto, en adultos que además se conocían de antes, trabajan de otra manera. Por ejemplo, yo trabajo en empresa y hay gente en empresas que evidentemente se conoce mutuamente, pero no han hecho trabajos de expresión. Entonces, en ese tipo de entornos sí me puedo plantear lo que tú dices, es decir, plantear que abordo todos los focos en una sola sesión. Ahora, ¿qué herramientas? Yo haría lo que os he dicho, la mejor metodología es hacer una agenda inversa. Voy a pensar en un ejercicio final en el que cada uno va a presentar algo a los demás frontal o circularmente, entre la H y la I me da igual el final, es decir, no necesitamos hacer la H y la I, por hacer la H o la I nos vale, y ver cómo llego a eso y voy dando marcha atrás buscando ejercicios que complementen lo siguiente. Y lo que pasa es que va a depender muchísimo del ejercicio final. Puede ser un ejercicio de improvisación, puede ser un ejercicio de escritura, puede ser un ejercicio de grafismo, puede ser un ejercicio corporal, puede ser una muestra de un PowerPoint, yo qué sé. Es decir, todo aquello que es mostrable por un individuo a la colectividad puede ser el final de la sesión. El problema es cómo abordar eso marcha atrás. Y más que herramientas didácticas, lo que yo tendría, yo que me dedico al tema de la creatividad y la provocación creativa, esto lo suelo decir mucho, y es que la creatividad no es tener ideas geniales, es tener muchas ideas. Con lo cual, las mejores herramientas didácticas para desarrollar talleres o sesiones que puedan funcionar es tener muchos ejercicios. Es decir, tener muchas posibilidades que desarrollar. Empaparnos, o sea, apuntar todo lo que hacemos. Estoy en un programa de radio semanal y el otro día ponía como
tarea para la gente, que se coja un cuaderno y que apunte en ese cuaderno, en 7 apartados distintos, lo que cada día siente por cada uno de los 5 sentidos, alguna frase o alguna idea ilógica que reconozca cada día. Si tú apuntas eso en un cuaderno a diario y ahora trasládalo a talleres de expresión, teatro, de arte, etcétera, si tú apuntas todos tus talleres y la memoria es frágil, yo me puedo acordar de muchos, pero tengo cuadernos llenos y hay libros con un montón de propuestas y luego verás 7 libros distintos en los cuales aparece el mismo ejercicio 2 veces, es decir, que hay de todo. Pero si tú tienes gran cantidad de potenciales ejercicios, construir una sesión que atraviese todos los focos, entre comillas, es mucho más sencillo que si tengo que hacerlo con 4 palos y 2 estacas. Con lo cual, ¿cuál es la herramienta didáctica? Cantidad, 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 cantidad. Y de vez en cuando arriesgarse, porque otra de las cosas que yo suelo decir es que si tú a un alumno de un taller le estás pidiendo continuamente que arriesgue, que diga cosas que le salgan de dentro, que pruebe a hacer cosas que nunca ha hecho, que aprenda a hacer cosas que jamás se había planteado, tú como formador tienes que jugar con las mismas herramientas. Yo no le puedo pedir a nadie que se arriesgue si yo no me arriesgo. Entonces, de vez en cuando hay que arriesgarse y analizar si lo he hecho bien, o lo podría haber hecho mejor, o he sido un genio y me ha salido maravilloso. Pero para ser un genio en creatividad no hay que tener una idea maravillosa, hay que tener 100 ideas y entre esas 100 ideas seguro que hay alguna que es genial. Muchísimas gracias, Fernando. Nada, nada. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy. No sé si aquí en el público hay alguna otra pregunta o comentario. Por el chat creo que tampoco. Bueno, pues muy interesante esta charla que hemos tenido contigo hoy, Fernando. Mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias al proyecto Transmigrar nos hemos conocido con Fernando y nos hemos convertido en muy buenos amigos. Entonces, además es una de las maravillas de este proyecto y de este intercambio que hay aquí. Y bueno, esperamos poder tenerte presencialmente en la Universidad de Antioquia muy pronto. Ojalá. Pues ojalá, ojalá no. Yo os agradezco de verdad. Primero, os agradezco que seáis tan dinámicos, es decir, que provoquéis tanto. Yo que soy un provocador creativo, me encanta que me provoquen. Entonces, que hayáis provocado estas jornadas me encanta y que contéis conmigo es un honor porque además sé quién más está por ahí y es un honor compartir momentos. Y como yo digo siempre, si nos lo hemos pasado medianamente bien, bien. Y si además hemos aprendido algo, ¡jo! Ya miel sobre hojuelas, o sea, ya ni te cuento. Pero sí, muy agradecido y sí, cruzo dedos para estar por allí lo antes posible. Estupendo. Fernando, mil y mil gracias. Una feliz tarde final de tarde en España y bueno, final de mañana. Aquí estamos a mitad de mañana en Colombia. Pues nada, aprovechad el día. Gracias. Hasta luego. Venga, chao.